Las cosas van a quedar esencialmente como estaban en el tema de la prisión preventiva oficiosa, Roberto. A ver, Ciro, yo creo que falta todavía un trecho. Este fue como quien dice el primer entre. El de ayer. El de ayer. ¿Qué pasó ayer? 4 ministros se opusieron al efecto que le daba el proyecto del ministro ponente de inaplicar el artículo 19 de la Constitución. ¿Qué significa? Que a pesar de que está en la Constitución, en virtud de que viola otros derechos de la Constitución y derechos consignados en los tratados internacionales, ese artículo 19 y específicamente la figura de la prisión preventiva oficiosa iba a dejarse de aplicar en nuestro sistema. Es como si no existiera. Está en la Constitución, pero no se aplica. Ese es el efecto que proponía el proyecto. Ayer 4 ministros dicen: no estoy de acuerdo en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma la facultad, decía el ministro Pérez Dayán, de cortarle hojas a la Constitución. Y en efecto, este es el debate de fondo, técnicamente hablando, con respecto a la inaplicación de una disposición de la Constitución. Y no es pacífico. Hoy es la detestable prisión preventiva oficiosa, pero plantear que la Corte puede dejar de aplicar partes de la Constitución pudiera llevarnos a otros debates. Voy a poner el ejemplo de lo que pasó en Bolivia. En Bolivia estaba prohibida la reelección del presidente. El presidente Evo Morales planteó una suerte de impugnación porque decía que se limitaba su derecho político a participar en una elección, y la Corte Constitucional dijo: dejo de aplicar la prohibición a la reelección y le permito participar en una elección. Dejó de aplicar una parte de la Constitución. Reformó, por decirlo así, judicialmente la Constitución. No es pacífico lo que se estaba discutiendo el día de ayer. Que sin embargo creo que puede pasar, Ciro. Hay muchos temas que están discutiéndose en el proyecto. Uno de ellos es cómo debemos interpretar la prisión preventiva oficiosa. Ya lo hemos dicho varias veces en el programa, Ciro, la Constitución establece 2 tipos de prisión preventiva. Una que es la ordinaria, que es la justificada. Las partes, específicamente el Ministerio Público, le dice al juez: oye, creo que el inculpado al que quiero llevar a juicio puede evadirse, puede lastimar a las víctimas, puede afectar la continuidad del procedimiento o incluso puede alterar la evidencia. Luego entonces creo que lo debes de dejar, le debes de imponer una medida cautelar. ¿Cuáles? Hay un catálogo en el Código Nacional que va desde retiro de pasaporte, prohibición de salir de un determinado territorio, el brazalete, y en algunos casos especialmente graves, ponlo en una situación de reclusión temporal mientras vamos a juicio. Esa es la ordinaria y ese se conoce en todo el mundo, es excepcional, debe ser justificada, fundada, motivada y debe atender a las causas subjetivas de la persona que quiere llevarse a juicio. Pero el modelo mexicano, por cierto, en el contexto de la situación de inseguridad que vivía el país en 2008, mucha tensión de los ministerios públicos y de los jueces diciendo: oiga, a lo mejor el sistema acusatorio puede ser un poco sofisticado para nuestra realidad cultural, entonces vamos a generar una suerte de puerta giratoria, los vamos a detener, los vamos a traer a una audiencia inicial para imputarlos y se nos van a ir porque no tenemos manera de detenerlos mientras realizamos la investigación, entre otras cosas por las debilidades de los ministerios públicos y las policías, que son crónicas todavía. Entonces se inventó la denominada prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa esto? Tratándose de ciertos delitos, en una interpretación, cuando el Ministerio Público dice: traigo a esta persona acusada de este delito y ese delito se encuentra en el catálogo del artículo 19, entonces procede la prisión preventiva oficiosa. Por el solo hecho de que lo estoy imputando por ese delito, lo dejo en prisión hasta que se desarrolle el juicio. Es la prisión preventiva oficiosa. La discusión de la Corte trata precisamente de la oficiosa, de la prisión preventiva automática. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho ya en reiteradas ocasiones que la prisión preventiva automática, es decir, la que no es razonada en función de circunstancias concretas, es contraria a los derechos humanos, fundamentalmente presunción de inocencia, derecho al debido proceso. Ayer el ministro González Alcántara, por eso creo que no todo está ya resuelto. El ministro González Alcántara dice: yo no estoy de acuerdo en que la Corte asuma la facultad en aplicar la Constitución, pero sí creo que podemos encontrar una interpretación conforme, armónica, entre los derechos de presunción de inocencia, debido proceso, los derechos de los tratados internacionales o consignados en tratados internacionales y la prisión preventiva oficiosa. Y de alguna manera decanta cuál es su criterio. Dice: bueno, el hecho de que sea oficiosa solo significa que el juez
cuando tenga una acusación, va a abrir el debate cautelar, pero que el juez no necesariamente por el tipo de delito tiene que resolver favorablemente la prisión preventiva en el caso concreto. Es una interpretación novedosa, sí puede cambiar sustancialmente la forma en la que opera la prisión preventiva en México, quizá si otros ministros concuerdan en fijar un precedente obligatorio hacia adelante. Entonces, Ciro, yo creo que hasta ayer todavía no está todo perdido. Es evidente, y eso sí, en eso sí creo y tienes absoluta razón, este efecto de expulsar de la Constitución la prisión preventiva oficiosa ya no se va a dar, porque por lo menos 4 lo decías. Creo que lo que sí se tiene bien claro esta mañana, 8:46 de la mañana, es que el proyecto original de eliminarla hay que ponerle veladoras. Por respecto a la inaplicación. Eso ya. Y quizá ahora viene una discusión, Roberto, lo estás diciendo, mucho menos radical, descafeinada respecto al futuro de esta figura. Yo nada más quisiera hacerte una pregunta. ¿Crees que la Corte desperdició una oportunidad? Porque se hablaba de una sesión histórica y de un debate histórico. ¿Crees que desperdició esa oportunidad para discutir una figura que casi todos califican hasta de perversa? Perversa, detestable, reprochable, inhumana, todos los calificativos. En efecto, muchos abogados en el foro pensábamos que iba a ser una sesión histórica porque por fin se iba a resolver o se iba a avanzar en resolver un problema jurídico muy relevante. ¿Cómo dialogan los derechos humanos cómo dialogan los derechos humanos, tanto los previstos en la Constitución como los previstos en los tratados, cuando la Constitución establece una restricción, que es el precedente inmediatamente anterior? Voy a poner el ejemplo del arraigo, ¿no? Que de ahí venimos, ¿no? En el arraigo, pues, todo el mundo decía que es inconstitucional porque viola la presunción de inocencia, pero el arraigo estaba en la Constitución. Entonces, es inconstitucional porque otros principios nos dicen que el arraigo no se vale. Es inconvencional porque tratados internacionales rechazan el arraigo. Pero como tenemos arraigo, entonces se genera... Pero sí se perdió esa oportunidad. Hasta ahorita, yo creo que ya difícilmente pudiera haber a lo mejor puede la Corte establecer cierta forma de resolver cómo se integran los derechos humanos de fuente internacional a la Constitución. Pero este efecto de se puede expulsar o dejar de aplicar una parte de la Constitución porque resulta contrario a un derecho de fuente internacional, eso yo creo que ya no se va a dar porque ya no hay cuatro votos en ese sentido. Ahora, hay muchas otras cosas en la discusión de este proyecto. Por ejemplo, recordemos de dónde viene este asunto. Este asunto viene de una reforma que hizo el Congreso para equiparar el delito de defraudación fiscal a seguridad nacional y delincuencia organizada. Si bien defraudación fiscal no está en el catálogo del artículo 19, el legislador ordinario dijo, bueno, la defraudación fiscal es una cosa bastante grave, entonces voy a poner que la defraudación fiscal atenta contra la seguridad e integridad del Estado, seguridad nacional y además en su supuesto delincuencia organizada. ¿Para qué? Dice el proyecto, precisamente para que se le aplique la prisión preventiva oficiosa. En alguna de los razonamientos del ministro ponente dice eso puede ser calificado como un fraude a la Constitución. Te amplío el catálogo de la Constitución vía legislación ordinaria y meto un delito como el de la defraudación fiscal que parecería no pagar impuestos, que parecería que no justifica una medida tan excepcional como la prisión preventiva. Puede decir la Corte, oye, legislador, no se vale ampliar a capricho el catálogo del 19. Debes interpretar la prisión preventiva en un sentido mucho más armónico con los derechos humanos. Incluso puede fijar parámetros para cómo se debe determinar la prisión preventiva. Pueden faltar muchas cosas, pero sí, en efecto, concretamente, este campanazo de la expulsión de la prisión preventiva oficiosa, yo creo que ya no se dio. Y bueno, tendremos que esperar a ver si en algún otro momento se plantea otro caso que nos lleve a resolver Estamos conociendo el sentido de los votos, Ciro, también hay que decirlo como en el estricto formalismo. Nadie ha votado todavía, eso se dará al final, pero creo que, insisto, el sentido es muy claro. Hay sorpresas. Y salvo, ya lo platicamos, muy excepcionales ocasiones, resulta que un ministro reflexionó su voto y cambia el sentido que originalmente comunicó, pero creo que las cosas están cantadas. 4 votos detendrían esta gran transformación y de estas prisión intenciones preventiva. Ya se manifestaron. Y se manifestaron ayer. Sí. Las 4 primeras. Sí. Faltan hoy, se escucharán los argumentos del presidente de los otros. no le fallaron, Ciro. No le fallaron. Ahora, Ciro, ¿Las 3?
Pues No, hasta fueron al menos dos, ¿no? La ministra Esquivel y la ministra Ortiz. ¿no? A mí sí me hubiera gustado, perdón que lo diga así, pero que la sesión hubiese iniciado con un pronunciamiento del presidente de la Corte rechazando las manifestaciones del presidente de la República, calificando la posición de antemano de los ministros. ¿Por qué? Pues para que no se interprete que lo que van a votar tiene que ver con una inducción externa de la mañanera. Hubiera sido deseable que el presidente de la Corte eso no hubiera pasó dicho, ayer, "Oigan, puede pasar aquí hoy". Pues ya empezó la discusión, a lo mejor sería... Bueno, hay veces que hay que darle ideas, buenas ideas, pero ojalá hubiese habido una manifestación del presidente de la Corte diciendo, oiga, la Corte resuelve... Del presidente de la Corte y de los otros 10 ministros, pero, incluida la ministra Loreta Ortiz. Se quedó en el tuit de las la ministra 8:53 de la mañana Yasmín que leíste ayer, Ciro. Sí. En eso se quedó, ¿no? En 3 líneas del ministro presidente. Bueno. Hubiera sido un buen contexto para la discusión. Y mientras el ministro Aguilar leía ayer su proyecto, se escuchaban en la transmisión claramente los gritos de un grupo de morenistas que estaba empujando fuerte la protesta justo a las puertas de la Suprema Corte. ¿Por ¿no? qué protestaban? Pues justo por eso no pueden eliminarla y todo lo que vino después, Sí, ¿no? Y luego queda la percepción, a ver si podemos ver Sí. el cartón de Calderón hoy en el Reforma, queda la percepción de que una parte, la parte necesaria, suficiente de la Suprema Corte de Justicia, está arrodillada ante el presidente López Obrador. El cartón, sale una ministra, pues se parece un poco a la ministra Esquivel, a la ministra Ortiz, sale caricaturizada como si fuera una mascota, con el Mayete. en la boca, a las órdenes del presidente López Obrador. Y a ver, 3 corazoncitos, de que además estamos muy enamorados de nuestro presidente y de su popularidad. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos ver? y con independencia de lo que resuelva la Corte, 8 o 6 incluso en algunos criterios que puedan servir para orientar amparos, es prácticamente inevitable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establezca una condena a México. Este debate se va a volver a plantear. ¿Cómo vamos a atender a cumplir con la condena? ¿Se va a reformar la Constitución? Yo veo ya a Morena muy convencido en que la prisión preventiva es el camino para evitar la impunidad. Yo quiero recordar que cuando se estableció... Y el gobierno... Y los militares, es que es la violencia... Hay que decirlo así. Y la cárcel, la impunidad. Ahí está el cartón de Calderón en pantalla, Marco. Pues sí, como dices, es una ministra porque trae una toga, porque trae un mayete en la boca, mueve la colita, una colita felpuda, tiene un plato que, bueno, es un plato que utiliza un perrito. De croquetas, que dice Suprema Corte de SCJN, Justicia. correcto, y sostiene con mucho amor el mayete en la boca, porque ahí están los 3 corazoncitos a los que te referías. Es decir, eso del mayete, eso de la aplicación de la justicia, pues parece más un acto de amor que una convicción jurídica, según ese cartón, Ciro. Gracias, Roberto. ¿Por qué tan entusiasta defensa de la prisión preventiva? Por una simple y sencilla razón, Ciro. Porque compensa la ineptitud, la negligencia, la falta de competencias de los ministerios públicos y de las policías. Es más fácil crear percepciones de impunidad con gente en la cárcel que investigar correctamente los casos, acusar correctamente ante los jueces y que los jueces resuelvan conforme. Es más difícil ese camino. Por eso estos atajos de prisión preventiva les resulta tan atractivos. Gracias, Roberto. Gracias, Ciro. Marco. Gracias, Ciro. Y esperamos hoy, ¿a qué hora es la sesión? Mediodía. Mediodía. Así es, 12 del Gracias. 8:55, volvemos.